Nosotros hace 2 semanas, porque hicimos una pausa para Navidad, ¿verdad? Gracias. Hace 2 semanas estuvimos viendo el libro de Deuteronomio y vimos que Dios sigue impartiendo consejos y mandatos respecto a cómo vivir en la tierra prometida. Y estuvimos estudiando respecto al perdón de las deudas del 7º año, ¿se acuerdan? Y que esto venía a dar una salida, un escape, una nueva oportunidad para que los esclavos además recuperaran su libertad y tuvieran sus deudas sanadas. Vimos que el pueblo israelita debía actuar generosamente hacia los pobres, de igual modo como Yahvé les estaba entregando generosamente la tierra para su sustento, y al final reiteramos de que en el ideal de Deuteronomio, todos, desde el que tiene mucho hasta el esclavo, todos tienen el derecho de vivir bajo un denominador social común en donde nadie pasa necesidad. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de esto? Ok. Y nosotros seguiremos este último domingo del año con el estudio del capítulo 17 de Deuteronomio capítulo 17, desde donde rescataremos algunas enseñanzas también. Yo no voy a dar la lectura a todo el capítulo. El capítulo empieza con el primer versículo que parece que viene de antes, viene colgado de los últimos versículos del capítulo 16, porque al final del capítulo 16, al término del pasaje anterior, se les exhortaba a no caer en idolatría, recordando que no se debe levantar imágenes a otros dioses, ni erigir piedras sagradas. Y ya aquí, en el verso 1 del capítulo 17, sigue afirmando que tampoco se puede sacrificar al Señor un animal defectuoso o con alguna imperfección. Y eso es muy interesante, porque ¿qué es lo que la mente, ¿no es cierto?, la maldad? Tengo en mi rebaño ovejas sanas y tengo una que es medio enfermita o que es imperfecta. ¿Cuál ofrendo al Señor? La malita. Me quedo con los buenos. Pero el Señor dice, no es así que funciona. Si quieres ser bendecido, da de lo bueno. Pero hoy en la actualidad, en nuestros cultos, en nuestras liturgias, nosotros no sacrificamos animales. Entonces quizás tendríamos que preguntarnos, o podrías preguntarnos, ¿qué es lo que equivale hoy a animales impuros? ¿Y qué sería abominable a Dios hoy? Y podríamos decir que la impureza para nosotros hoy es la impureza de nuestro corazón. Porque si bien es verdad que actualmente ya no sacrificamos animales en nuestros cultos, sí podemos ser impuros en nuestras actitudes e intenciones. Marcos capítulo 7, versos 21 y 22 dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la lista es larga, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces sí somos llamados y llamadas a cuidar lo que entregamos al Señor y cómo lo hacemos, pero desde nuestros propios corazones, porque muchas veces la maldad
se va entretejiendo en medio y por medio de nuestras vidas, en el día a día, en nuestras realidades, incluso sin que nos vayamos dando cuenta. Y cuando menos esperamos, ya estamos como atrapados, como en una telaraña. Y en esas horas no nos queda nada más que buscar a Dios, pedir perdón y cambiar de rumbo, cambiar de actitud. Y eso yo me atrevería a decir que es algo que debemos acostumbrarnos a hacerlo constantemente. No es que yo entregué mi vida al Señor, yo estoy bien, yo no miento, yo no robo, yo nunca he matado a nadie. Pero la verdad es que la vida nos va tornando duros, nos va golpeando. Y pareciera que cuanto más nos golpea la vida, menos interés tengo entonces en hacer lo bueno. Porque al final de cuentas, la vida no ha sido tan buena conmigo. Y uno se va cansando. Pero Jesús nos ha dado la posibilidad de enmendar nuestros caminos y restaurar nuestras vidas. Y lo más importante, restaurar la relación que tenemos con Él. Porque fíjense en los versos del 2 al 5 del capítulo 17. Aquí sí vamos a tenerlo en pantalla. Versos del 2 al 5. Ahí está. Dice la palabra del Señor. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Estas cosas que hemos visto, ¿no? Adorar a otros dioses. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, que ha pasado eso, ¿no es cierto?, entre medio de ustedes, deberás hacer una investigación escrupulosa. Y si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. La esperanza de vivir en la tierra prometida, cualquiera que sea esta tierra, porque aquí la tierra prometida para ellos, hoy día para nosotros, es vivir una vida de bendición junto al Señor. Para vivir en la tierra prometida, no solo es tema la gracia divina de Dios, sino que también está implícito en el deber de la humanidad, de nosotros, vivir en obediencia, justicia y fidelidad a Dios. Pero eso sí, la gran diferencia entre lo que sucedía aquí y lo que sucede hoy en día, porque aquí, ¿qué deben hacer con el hombre o la mujer? Llevarlo afuera de la ciudad y apedrearlo. La gran diferencia entre estos tiempos y lo que sucede hoy día es que Cristo nos ha dado vida eterna y nosotros sabemos que podemos buscarlo y clamar por su misericordia todos los días de nuestra vida. Y eso también sirve para nosotros, aunque suene majadero, que nosotros tampoco tenemos el derecho
de ir por la vida apedreando a los demás. Porque no es lo que el Señor hace con nosotros. Y entonces tampoco debe ser nuestra actitud frente a los demás. Aunque nos ofendan, aunque sean injustos con nosotros. Dios me ha dado perdón y soy llamado a perdonar a los demás también. Dios actúa en misericordia conmigo y soy llamado entonces a actuar también con misericordia a los demás. Y del verso 8 al 13, porque vamos avanzando en el capítulo, el verso 8 cambia de tema y vemos del 8 al 13 una institución de los tribunales. Las diferencias sociales o jurídicas que el pueblo tuviera deben ser consultadas con los sacerdotes levitas y ante el juez. Y entonces vemos que hay como una jerarquía de manera muy adecuada, provista por Dios, que brinda apoyo jurídico al pueblo, de tal manera que cada uno no hace lo que se le antoja, porque saben que deben actuar conforme a la sentencia que se les dicta, siguiendo, según el verso 11, al pie de la letra todas sus decisiones. Entonces, en esto de los tribunales, vemos un orden estipulado por Dios, en donde personas específicas tienen la responsabilidad de juzgar las injusticias. Porque nuevamente, el bienestar de todo el pueblo y una vida justa son derechos y voluntades que provienen del mismo Yahvé. Porque el que se levanta en desacato al juez o sacerdote no está yendo en contra solamente de la autoridad humana, sino que mucho peor, estaba yendo en contra también de Dios, cumpliendo una falta grave frente al mismo Creador de los cielos y la tierra. El mismo Dios que les había dado libertad sacándolos de Egipto. Y entonces el pasaje cambia nuevamente, instituye este tribunal y pasa a hablar del rey. Vamos a leer los versos del 14 al 20. Los vamos a ver proyectados, versos 14 al 20. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Dice el Señor, si quieres un rey como las demás naciones, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Y sigue. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. También el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia, podríamos representarla hoy día por nuestro canon,
tendrá siempre a su alcance y la leerá, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, y termina diciendo, y no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Miren qué maravilloso. De acuerdo con la enseñanza deuteronómica, la ley de Dios estaba por encima del rey. Deuteronomio afirma que no hay autoridad humana que pueda alzarse por encima de la ley de Dios, bajo pena de quebrantar la alianza. Es decir, en Israel, en los demás pueblos no, pero en Israel la autoridad del rey estaba sujeta a los principios de la alianza. Y su tarea, la principal tarea del rey, era conocer bien la ley y vivir de acuerdo con ella. El rey aquí no es una persona que hace lo que quiere. Su poder, su reinado, su poder de decisión está intrínsecamente conectado con la relación que él tenga con Dios, con su palabra y sus mandamientos. Porque según el mismo texto, el rey solo aprenderá a temer al Señor su Dios y solo cumplirá fielmente con la ley si la lee todos los días de su vida. Porque el rey, de acuerdo con el principio teológico que nosotros vemos aquí, tiene poderes limitados. No es que yo soy rey y hago lo que quiero. Miren, uno, el rey está obligado a vivir en total fidelidad a Yahvé, y en ese sentido las riquezas, porque cuando habla de adquirir una gran cantidad de caballos, habla de esto, de acaparar riquezas. Cuando habla de volver a Egipto, es volver a Egipto a negociar con los egipcios, a comprar caballos a los egipcios. Y lo otro que dice, que las mujeres también pueden llegar a ser graves peligros que amenazan con alejarlo de Dios. Y dos, el rey tiene que ser modelo para todo israelita, tanto en el estudio de las Sagradas Escrituras como en la protección del débil. Y si hay algo que tiene que aprender el rey entonces, es a defender la causa del pobre y del débil, porque una y otra vez las Sagradas Escrituras recuerdan al rey su responsabilidad principal como monarca. Vean lo que dice el Salmo 72, versos 1 al 4. Salmo 72. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así, o sea, Dios otorga justicia al rey porque así Él juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia ¿a quién? A tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él, el rey, termina diciendo, aplastará a los opresores. Hermanos, hermanas, miren, y esto es muy, muy importante. El rey, el que gobierna, solo es digno de ser rey si cumple la función a la cual ha sido llamado por Dios. Y los reyes no deben ser opresores
que es lo que normalmente nosotros vemos en la historia de la humanidad, sino que un rey, un gobernante, debe gobernar para los demás y no para él mismo. El rey, queridos hermanos y hermanas, solo cumple con su mandato cuando se somete a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, someterse a la voluntad de Dios, ojo, va mucho más allá de creer en Dios o de congraciarse con los creyentes, por ejemplo. Porque fíjense, un rey puede incluso hablar de Dios, pero si con sus actitudes y decisiones no imparte justicia e igualdad, ese rey, aunque hable mucho de Dios y tenga a Dios en su boca constantemente, no está cumpliendo su función. Parece raro para nosotros porque nosotros tenemos un concepto y a nosotros nos encanta que nuestros líderes den gracias a Dios, hablen y tengan como Dios en su boca. Pero si al momento de él tomar sus decisiones no son de justicia, él no está cumpliendo la voluntad de Dios. En cambio, un rey puede incluso no creer en Dios, pero si con sus decisiones y actitudes imparte justicia e igualdad, ese rey, aunque lo haga incluso inconscientemente, está haciendo la voluntad de Dios, mientras que el primero no. Es un poco sin sentido. Porque uno dice, uno se siente como creyente cuando viene alguien que es una autoridad, unos gobiernos, un líder. No sé. Sí, ahora, año nuevo, gracias a Dios, este año uno dice, ay, qué bueno, uno se siente identificado. Pero si con sus actos no hace la voluntad de Dios, no está bien. En cambio puede haber otro que no hable de Dios, pero que con sus actos cumple la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo ya se habló de dejar de abrir las sesiones en el Congreso Nacional en nombre de Dios? ¿Se acuerdan? Porque hoy día se abren en nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando no sé si un diputado o una diputada dijo, ¿por qué no dejamos de hacer eso? Y algunos se escandalizaron, porque dijeron, pero ¿cómo? Están quitando a Dios del Congreso. Yo les pregunto algo. ¿Qué es mejor? ¿Abrir las sesiones en nombre de Dios y legislar injustamente con leyes que solo benefician a los poderosos, o abrir las sesiones sin nombrar a Dios, pero legislando justamente? Lo primero, de hecho, llega a ser una afrenta a Dios. Porque es una hipocresía. O simplemente dicen, abramos la sesión en nombre de Dios para tener a nosotros, los creyentes, contentos, pero después hacen leyes injustas. Lo primero, si no es de corazón y si no es real, es una burla, es una hipocresía. Ahora, obviamente, no hay ninguna garantía que tampoco al sacar el nombre de Dios van a empezar a legislar como corresponde. Claro, no funciona así.
Pero por último, no pongan a Dios en sus bocas si lo que están haciendo es ofenderlo y avergonzarlo. Y el verso 20, ya terminando, viene a poner una última exigencia al rey. El rey no debe creerse superior a los hermanos, a sus hermanos. Qué difícil es encontrar líderes que no se crean superiores a los demás, sino que se vean como iguales con todos y todas. Y ojo, la Iglesia de Cristo en la actualidad, tal como sucede con el rey aquí en el texto, también es llamada a no acaparar riquezas, a ser justa y equitativa y a estar cerca de la palabra de Dios. Y entonces al final de este año, querida iglesia, la gran enseñanza que nos deja el libro de Deuteronomio es que tanto los individuos como los tribunales y las instituciones, y así como los reyes, gobernantes o cualquiera que tenga un cargo de liderazgo, todos son sujetos a una norma superior, a mandatos, preceptos, marcos y estatutos que son provenientes del mismo Dios. Porque el ideal de nuestro Señor es que todas las instituciones estén subordinadas a Él y que no se rijan según conceptos y patrones terrenales. Porque al final, la justicia y la igualdad, conceptos que parecen tan humanos, son todo lo contrario. Son tremendamente divinos, porque mientras no haya paz y justicia para todos y todas, seguimos al debe con lo que el Señor anhela para todos nosotros. Y entonces, al despedir este año y dar la bienvenida al que viene, nosotros podemos aspirar a grandes cosas. Podemos anhelar una iglesia pujante, alegre, trabajadora y servicial. Pero la verdad es que mientras no dejemos de lado nuestros intereses personales, la mentira, la maldad y la corrupción, todas estas cosas seguirán siendo solamente anhelos. Despidamos este año entonces agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho, pero también pidamos a Él que siga cambiando los corazones de nosotros y nosotras, que hacemos parte de la iglesia, y que también cambie la vida y los corazones de nuestros líderes, gobernantes y de los que detienen el poder en sus manos. Que su reino se establezca y crezca, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Y que el amor sea siempre por sobre todas las cosas, de tal manera que la voluntad de Dios se haga realidad. No solamente en nuestro medio, aquí, sino que en todo el mundo. Querido Padre Celestial, aquí estamos una vez más, Señor, frente tuyo, Señor, desnudos, entregados, agradeciéndote, Señor, por el término de este año, agradeciéndote por todo lo que hiciste, Señor, y por lo que no hiciste también. Agradecidos por tu iglesia, Señor, agradecidos por tu sacrificio, por tu gracia, por tu gloria,
y por tu poder. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad, Señor, de clamar a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo venga y habite en medio de nosotros, Señor, y que siga cambiando nuestros corazones, Señor, para que cada día que pase seamos más y más parecidos a ti, Señor. Y cambia también, Señor, el corazón de los que detienen el poder, el corazón de los que gobiernan, el corazón de los que son en la actualidad nuestros reyes, para que no legislen y no tomen decisiones para ellos mismos, Señor, acaparando riquezas, Señor, haciendo maldad mientras el pueblo sufre, Padre, sino que cambia sus corazones, Señor, para que puedan impartir justicia y equidad, Señor, para que de esta manera, Señor, tu reino venga a establecerse cada día más, Señor. Y que este año que empieza, Señor, tú puedas usarnos en gran manera para que más y más personas vengan a conocerte. Pero conocerte de verdad, Señor, porque no se trata siquiera de tenerte en nuestras bocas, Señor, si nuestras actitudes te avergüenzan. Así que bendícenos, Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos, nuestros estudios. Danos salud, Padre, danos salud. Danos paz y prosperidad, Señor. Pero no para que nos ahoguemos en nuestras propias concupiscencias, Señor, sino que para que usemos de lo que tú nos das para bendecir a los demás, Señor. Que nuestras palabras y nuestros actos te honren a ti, Señor. Así es. Sorpréndenos, Señor, con las cosas que tú nos tienes en este año que empieza, Señor. Sorpréndenos, Señor, dándonos gracia, dándonos paciencia, dándonos palabra para hablar de ti, Señor. Y perdona nuestros pecados, Señor, que seguramente son muchos, Señor. Y por eso venimos hasta ti, venimos hasta tus pies, Señor. Porque sabemos que no somos nadie, pero también sabemos que tú lo eres todo. Así es. Gracias, Señor, gracias por este año. Bendice este año que va a empezar también. Gracias por esta iglesia. Gracias por nuestras familias. Gracias por la vida, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.